Volvemos con el informativo CBC y para este segmento hablaremos de los niveles del río Cauca y si este representa una amenaza para la ciudad de Cali. Para tratar este tema tenemos con nosotros al ingeniero y experto en el río Cauca, Hernando Devia. Bueno, Hernando, buenas noches y es un placer volverlo a tener aquí en nuestro informativo. Buenas noches, Wilson. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Liliana. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están en este momento los niveles del río Cauca? Veíamos, por supuesto, algunas notas que daban lugar y nos hacían de alguna manera el abrebocas de lo que estamos viviendo en este momento, que sin duda es una temporada de lluvias con una influencia notable del fenómeno de la Niña. Ahí veíamos inundaciones en Laguna de Sonso, veíamos aguaceros intensos en la ciudad de Cali. Pero a hoy, digamos, ¿cómo está el río Cauca? Bueno, sin lugar a dudas es muy importante tener en cuenta muchas situaciones respecto del estado del río en lo que tiene que ver con sus niveles, en razón a que, digamos, posterior a la represa de la Salvajina, los ríos tributarios han estado recibiendo bastante precipitación y eso hace que el caudal del río al paso por Cali se incremente, pero pues realmente no hemos llegado a unos niveles que nos generen una alerta como se ha tratado de expresar de pronto por equivocación en la información. Entonces, pero los niveles sí están, digamos, por encima de la media anual, estamos entre la media anual y las máximas alcanzadas que da siempre el río cuando tiene incremento de lluvias. Claro, normalmente entonces los niveles uno dice por encima de lo normal y muy por encima de lo normal. Correcto. En este caso, ¿cómo estamos? No, estamos por encima de lo normal. Por encima de lo normal. Por encima de lo normal. Entonces, aunque se haya sacado, digamos, se sacó un boletín justamente diciendo que no hay alarma, pero uno ve el río y unos videos donde el río está casi desbordado. Sí, lo que pasa es que el río tiene unas áreas que, digamos, en términos de ley se llaman franjas forestales protectoras, pero técnicamente se llaman llanuras de inundabilidad. Son los sitios por donde el río transita en eventos de máximos niveles. Es decir, él llega a un punto donde ya se desborda de su cauce original. Aquí, Hernando, perdóneme, justamente el equipo de producción preparó una animación para ayudar a entender este tema. Ahí podemos verlo en pantalla, Hernando. ¿Cómo es? Sí, correcto. Mire, el río tiene su forma que es trapezoidal, donde él contiene las aguas naturalmente, que esto se da por la formación misma del río en el tiempo, y él se va moviendo lateralmente a la medida que va depositando sedimentos. En este caso podemos ver que al lado derecho está la berma y vemos un jarillón hacia el lado donde está indicando que queda el municipio de Cali. Entonces, cuando el río sube niveles por encima de lo normal, llega a inundar allí esos sitios, y en esa berma, por eso es que no es pertinente que existan viviendas ni actividades diferentes a las hidráulicas como puentes, bocatomas, cosas que tengan que ver realmente con la hidráulica del río. Entonces, los asentamientos allí generan una cantidad de problemas y riesgos, además que los asentamientos en ese lugar traen consecuencias con disposición de escombros, con vertimientos de aguas residuales, una serie de cosas que son negativas para el río. O sea que para el caso de Cali, ingeniero, si le entiendo, en la berma todavía hay familias asentadas. Sí, hay algunas familias que han sido renuentes a entregar sus predios, a recibir las ayudas, los auxilios, las ofertas que le está dando el grupo de hábitat y de vivienda del municipio de Santiago de Cali, porque ellos han vivido conformes allí. Ellos tienen una capacidad de convivencia con el río, además lo conocen muy bien, y de hecho en el río Cauca no tenemos crecientes súbitas, como pasa en los ríos en la zona de ladera, que son torrenciales, entonces presentan de pronto que se creció el nivel del agua. El río Cauca avisa, él nos avisa porque empecemos que una partícula que usted tira en Navarro se demora 5 horas a llegar al puente de Juanchito. Entonces nosotros tenemos una red de información, de sitios, de puntos de monitoreo, inclusive con estaciones automatizadas que nos dan en tiempo real la información sobre el río, sumado a esto una red de amigos regada por el río que nos llaman, nos comunican y entre ellos por sus diferentes actividades se comunican cómo está el río y estos a su vez nos llegan a nosotros la información. Esas personas, es decir, que mientras estén en la berma o en la cara húmeda, digamos, del jarillón, se inundarán hoy, mañana y siempre. ¿Por qué se decidió reforzar el jarillón de Cali? ¿Qué pasaría si este dique no existiera? En la siguiente nota de Guardianes del Jarillón nos lo cuentan.
Con el paso del tiempo, se levantó otra Cali que creció al ritmo de la pobreza y el desplazamiento forzado. Y fue así como desde finales de los años 80 se fue poblando el Jarillón y las lagunas. La ola invernal 2010-2011 afectó al 96% de los municipios de Colombia. En Cali, el río Cauca presentó un riesgoso crecimiento que lo dejó a 10 centímetros de sobrepasar la altura del Jarillón, poniendo en riesgo la vida no solo de las 8.777 familias que habitaban en esta zona, sino a toda la ciudad. Tras esta alerta, fueron identificados 6 puntos débiles con posibilidad de ruptura del dique. 7 comunas de Cali y el corregimiento de Navarro serían afectadas por el desbordamiento del río Cauca, damnificando unas 900.000 personas, causando pérdidas económicas alrededor de 50 billones de pesos y generando un retroceso de 25 años a nuestra ciudad. También se ocasionaría el colapso de las plantas de tratamiento PETAP y PETAR, dejando al 80% de la ciudad sin el suministro de agua potable. Como resultado, el Fondo Adaptación, la Alcaldía de Cali, la CBC y Cali firmaron un convenio por 803.000 millones de pesos para ejecutar el Plan Jarillón de Cali, que tiene como objetivo el reforzamiento del dique, la reducción de la amenaza de inundación por deficiencia en el sistema de drenaje y el reasentamiento de las familias que en él habitan. Ingeniero, justamente hace unos días circuló la versión de que el río Cauca había subido 10 metros. Esto asustó pues muchísimo a muchas personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que los ríos, los cauces en sí tienen dos medidas diferentes, una que se llama caudal, que es el volumen de agua que transita por su cauce, y otras que son las alturas. Las alturas van referenciadas al fondo del río versus el borde del río, donde comienza el río en un momento dado a desbordarse hacia su llanura de inundabilidad. Entonces nosotros tenemos ya establecidos... otra cosa importante es que ese valor no afecta de la misma forma en cada punto del río. Me explico. Dependiendo de la amplitud del cauce, esa medida de 10 metros puede ser mayor o puede ser menor. O sea, entre más estrecho sea el río, más alta será esa distancia, y entre más amplio el río, como en la zona norte, que el río alcanza hasta 120 metros de sección transversal, es mucho menos. Entonces, cuando habla alguien que tenemos 10 metros de altura en Puerto Mayarino, esos 10 metros no se reflejan en La Victoria, porque en La Victoria es mucho más tiene más amplitud, es más llano el río, entonces esta altura no se dice. El dato de tantos metros va amarrado al punto preciso donde se hizo. O sea, las condiciones del río, la morfología del río, a eso va. Entonces nosotros, por ejemplo, allí en Juanchito tenemos que la cota de desbordamiento hacia la llanura, la altura de desbordamiento hacia la llanura inundable es de 10 metros con 50. Entonces, cuando tenemos 10 metros, tenemos 50 centímetros en agua, es un volumen de agua muy alto, muy alto. Entonces, hoy, por ejemplo, a pesar de que el río ha incrementado un poco, estábamos a 1,40 de diferencia al punto de desbordamiento. Entonces, cuando la gente se para en el puente y dice, no, ya se desbordó el río, no se ha desbordado, está en su naturalidad, donde él debe correr por naturaleza. Y lo importante de consultar las fuentes oficiales. Ingeniero, ¿cuál es el papel de la represa de un embalse como Salvajina en el departamento del Cauca? Bueno, el papel de la represa de la Salvajina para este caso específico se refiere a hacer la regulación del agua que aportan los tributarios del río Cauca desde el muro de la represa hacia el sur. Es decir, todos los ríos que están en la montaña, que son los ríos torrenciales, todas las quebradas, vienen y se contienen en la represa, que es de varios propósitos. Entonces lo que trata es de contener para que eso no afecte el río en la parte de abajo, como pasaba en la década de los 50, que llovía por allá y se inundaba el oriente de Cali. Todo eso llegaba, el río se desbordaba. Entonces ahí surgió la necesidad de construir el Jarillón del río Cauca en sus 14.5 kilómetros desde Navarro hasta el Paso del Comercio, e interceptar los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo y traerlos a Navarro. Ingeniero, pero entonces con Salvajina ¿se tiene el control de todas las inundaciones? No, se tiene el control de la precipitación que presente aguas arriba de la represa,
porque aguas abajo de la represa, los tributarios que hay no tienen ningún control y tenemos un punto bastante negativo allí y es el tema de desforestación de las cuencas. La deforestación de las cuencas de esos ríos es grave porque en las cuencas cuando están bien pobladas de bosque hacen como una esponja que lo que se precipita lo absorbe, lo contiene allí y va soltándolo suavemente. Pero cuando no hay esa esponja que absorbe, el agua cae y de inmediato viene al río, entonces se incrementan muy rápido los Hoy Salvajina está en, Está en el 52%. o sea que tiene una capacidad Sí, tiene una importante capacidad. El para volumen almacenar. de agua que puede contener la Salvajina es impresionante. Pues ingeniero, muchísimas gracias por hacer un poco de pedagogía sobre el río Cauca, sobre los niveles y sobre el llamado a consultar justamente fuentes oficiales que monitorean el río Cauca las 24 horas al día y los 7 días de la semana. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Wilson. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en modoverderadio.com, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.